Bienvenido a la siguiente lección. Veo que has cogido carrerilla y me encanta, me encanta. ¿De qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de qué es un nicho, cómo definirlo y cómo darte cuenta de si lo que estás haciendo es elegir bien tu nicho o te estás equivocando por completo. Vamos a empezar por una definición de nicho. Una definición así de andar por casa, para que se entienda fácil. Podemos definir que un nicho es un conjunto de consumidores que tienen intereses en común y es rentable. Y ahora vamos a empezar a desgranarlo un poco. Para empezar, ¿por qué es importante que definas tu nicho? Y es que hay una ley en marketing que dice que si no sabes a quién le vendes, no le vendes a nadie. Porque es mucho más difícil vender a un conjunto indeterminado de personas que venderle a una persona en concreto. Y ahora con unos ejemplos sencillos lo vas a entender a la perfección. Vamos a definir un nicho. Vamos a definir un nicho sencillo. Vamos a hablar de un nicho que vas a entender a la perfección. La maternidad. Es un nicho enorme. Por definición, el 50% de la población adulta somos mujeres. Y de esa mitad de la población es posible que en torno al 80% o el 70% seamos madres. Así que estamos hablando de una cantidad de personas enorme. Una cantidad de personas que de repente, cuando la maternidad llega a tu vida, empiezas a tener necesidades que antes no tenías. Y te aseguro, y si eres madre lo sabes, que hay una industria tremenda montada y dirigida única y exclusivamente en venderle cosas a las madres, especialmente en los primeros meses de vida del bebé. Pero maternidades hay muchas y madres somos todas diferentes. Estoy segura de que si comparo mis hábitos de consumo con las mamás del resto de compañeritos de mi hija del cole, muy difícilmente encontraríamos dos madres idénticas. Entonces, este nicho de la maternidad es un nicho, podríamos decir, un poquito pocho. Hay que definirlo un poquito más. Vamos a centrarnos en un hábito necesario, la alimentación del bebé. Aquí ya estamos centrando un poco más. En cuanto a alimentación del bebé, podríamos hablar de tres tipos de madres. La madre que da lactancia materna exclusiva, la madre que da solo biberón y la madre, bueno, pues que hace lactancia mixta. A veces da el pecho, a veces da biberón. Entonces tendríamos tres tipos de madre. Si yo decido vender productos relacionados con la lactancia materna exclusiva, probablemente y con toda seguridad me va a ser mucho más fácil vender productos que si vendo productos a madres en general. ¿Por qué? Pues porque mi propio marketing, mi propia comunicación va a ser más ambigua. Imagina el tipo de comunicación que puedes hacer si vendes biberones para todas las madres en general. Va a ser un marketing que no va a conectar con nadie de verdad, porque simplemente será un biberón más. Pero si tu biberón respeta al 100% las cualidades de la leche materna, si tu biberón consigue que el sabor de la leche materna no se altere, si tu biberón consigue que aunque calientes la leche materna en el microondas no se estropee, te aseguro que será mucho más fácil vender ese biberón que el biberón anterior, aunque el nicho sea más pequeño. Pongamos otro ejemplo con otro nicho diferente. Vamos a ir al nicho de los deportes, que es un nicho bastante amplio también. Imagina que quieres montar una tienda de productos deportivos, una tienda online de productos deportivos. En esa tienda, si vendes de todo, pues estás dirigiéndote al nicho de los deportistas. Es un nicho determinado, pero bastante amplio. Vamos a enfocarnos un poquito más, vamos a cerrar un poquito más el nicho. ¿Qué tal si en lugar de productos deportivos vendemos zapatillas de deporte? Ahí ya estaríamos cerrando mucho más el nicho, porque habría deportistas que no necesariamente tienen por qué comprar zapatillas de deporte. Por ejemplo, los nadadores o por ejemplo, las gimnastas. ¿Y qué pasa si las zapatillas deportivas las cerramos mucho más todavía? Imagina que solo vamos a vender zapatillas deportivas para fútbol sala. Zapatillas deportivas que no resbalan en el pavimento, me lo voy a inventar porque no sé si eso existe, pero imagina que vendemos unas zapatillas deportivas que no resbalan en el pavimento del fútbol sala. Imagina que estas zapatillas deportivas te hacen correr más rápido solo dentro del estadio en el que se juega fútbol sala. Probablemente venderíamos muchas zapatillas de fútbol sala. Pero aquí hay que pensar si este segmento de público que hemos cogido, si este nicho tan pequeño y tan específico es lo suficientemente rentable. Porque a lo mejor vamos a venderle a todos los jugadores de fútbol sala unas zapatillas, pero a lo mejor
no es rentable para nosotros. No hay tantos jugadores de fútbol sala como para que nuestro negocio sea rentable. ¿Cuál es el nicho ideal entonces? El ideal fantástico de la muerte es un nicho grande, con mucha demanda, con poca competencia y rentable, evidentemente. Pero evidentemente eso también es muy difícil de conseguir. Así que cuando determines tu nicho, tienes que ver esas tres cosas. Tienes que ver si es un nicho específico, si es rentable y si tienes suficiente público. Así que ahora lo que te toca es darle una vueltecita en tu coco a cuál es tu nicho, cuál es tu producto y a qué segmento del mercado te quieres dirigir. Y por supuesto, estudiar la rentabilidad de ese segmento, si crees que te va a ser rentable dirigirte a ese nicho. Así que medítalo, piensa en ello y nos vemos en la próxima lección.